Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva charla de La Llave Psi, este centro terapéutico y también formativo en cuanto a crecimiento personal, en cuanto a desarrollo profesional para colegas del campo de la salud mental y lo anterior para cualquier persona que quiera crecer en su cotidianeidad, esto es su desarrollo personal y por supuesto también todas las facetas que nos competen, lo emocional, lo profesional, lo espiritual, ¿por qué no? Así que esa es la propuesta, poder tener un espacio como este de pensamiento, de reflexión, de discernimiento, pero sobre todo de el desarrollo de un pensamiento crítico, un pensamiento propio, trascendiendo la lógica binaria, es decir, trascender los mandatos que hemos incorporado o que nos han impuesto, todo aquello que nos vuelva simplemente seres no pensantes, seres repetitivos, seres eh, mecanizados, seres automatizados, ser parte de una masa gris y no justamente por materia gris, sino por esta cosa incolora, amorfa, que lo único que hace es seguir al rebaño eh, en forma inercial. Bueno, de esto es lo que propongo que nos corramos. Aún yo sé que es difícil, yo sé que da miedo, pero les puedo asegurar que el premio, la meta, vale mucho más la pena que aquello otro, por lo menos intentarlo. Bien, conózcanos, todas las vías de contacto, bueno, por este medio, por supuesto. Tenemos diferentes propuestas como la de hoy, que es un tema ya anunciado. La semana que viene vamos a estar con uno de los grandes mitos, la otra con algún gran caso clínico y la otra con un ping-pong de preguntas y respuestas con tema libre que ustedes propongan. Así que esa es más o menos la dinámica desde distintos ámbitos. Pueden mandarnos un mensaje por acá con comentarios de lo que vamos charlando, lo que vamos reflexionando juntos, eh, proponiendo temas. Hola Aide, ¿cómo va? Contando casos, haciendo preguntas, bueno, todo lo que ustedes quieran. Para eso es justamente este tipo de canales y para eso está la comunicación. Vía WhatsApp al 11 3209 6198, vía mail a layavepsi@gmail.com. Visiten la página layavepsi.net, donde van a encontrar todos estos videos subidos, todos los que de alguna manera vengo haciendo, tanto de este tipo de charlas, como van a encontrar también meditaciones, eh, van a encontrar programas de radio, bueno, y por supuesto en la página también van a encontrar distintas propuestas como talleres, cursos, formaciones, para todos los gustos. Y no me quiero olvidar el canal de YouTube, también ahí suscríbanse, es gratuito, eh, donde pueden acceder a todo este contenido también, y a mí me sirve mucho para que siga creciendo la llave Psi. Hola Leila, ¿cómo va? Hola María, ¿cómo va? Bueno, yo voy saludando gente, así que nada, esta es básicamente la propuesta. Espero no haberme olvidado de nada. Por supuesto también que sigan las redes, tanto Facebook como Instagram como TikTok, eso era lo otro que me faltaba, que también estamos ahí hace poquito. Todo lo que a ustedes es simplemente tocar un botoncito de seguir, a mí me ayuda muchísimo para que el canal crezca y poder seguir difundiendo
espacios como este. Total, como digo, no cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Bien, vamos a ir al tema que nos trae hoy, que es esto de la naturaleza antinatural humana. ¿A qué vamos con esto que suena como bastante, un juego de palabras como bastante contradictorio? Bien, por lo pronto, si alguien me puede saludar en Facebook, así chequeamos que esté todo ok. Bueno, esto viene a colación de que, si bien cuando nacemos somos cachorros humanos, y bien vale el término, con el tiempo nos vamos volviendo máquinas porque estamos inevitablemente atravesados por lo social. Adquirimos cultura y vamos dejando atrás lo biológico. Si bien la familia satisface, por supuesto, necesidades biológicas, sin el debido sustento psicológico no sobreviviríamos, bien digo. De hecho, ha quedado demostrado en estudios con bebés que aún proveyéndoles comida y hogar, sin amor no lograban sobrevivir. Mientras que, a la inversa, sí. Esto viene a demostrar, hola María, ¿cómo va? Ahí te saludo también por Instagram. Bueno, esto viene a demostrar, una vez más, que somos sujetos demandantes y más que nada de amor. Y que en esa carencia es donde justamente se funda el deseo. Entonces, la familia es el primer sistema social porque sus propiedades son una construcción. Somos una construcción. Solo el sistema biológico es lo que podríamos llamar natural, y aún así, en el caso del ser humano, está influenciado por otros sistemas que son artificiales, como la economía, como la política, como la cultura. Pensemos que cada uno de nosotros forma parte de al menos dos de estos sistemas. O sea que podemos decir que si bien los humanos individualmente somos en parte animales, llegamos a un mundo que nos va a asignar un nombre y con eso toda una serie de expectativas, además que va a ser la madre o quien cumpla esa función, quien nos va a tener que zambullir en el lenguaje y con eso en el desarrollo de nuestra capacidad simbólica. En otras palabras, de ir construyendo un sentido en un mundo en apariencia que no lo tiene, al que somos lanzados con violencia y en el que una madre significativamente buena logrará, en el mejor de los casos, libidinizarnos, es decir, que vayamos haciendo propio ese mundo progresivamente por fuera de esa mamá. Va a ser esta transferencia de amor, una transferencia de amor erótica, en la forma, diría Freud, de las sucesivas etapas, y desde una forma de apego seguro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esta charla? Las diferentes maneras de apego. El apego seguro, acuérdense, tiene que ver con esto del desarrollo de una suficiente confianza y autonomía en ese otro primordial. Vuelvo al caso de, hablamos de los padres o quienes estén cumpliendo esa función,
para que ese infante pueda construirse hacia un yo independiente, de vuelta a lo que yo propongo como parte, como pilar fundamental de lo que es la filosofía de este centro, y lo suficientemente fuerte para gestar desde ese lugar vínculos sanos y genuinos con los demás. ¿Está? Insisto, dudas, preguntas, cuestiones me van diciendo, y quiero quedarme tranquilo que en Facebook está saliendo todo ok. Si alguien anda por allí, simplemente un saludito. Bien. Ahora, cuando el medio social, empezando por estas principales figuras de cuidado, no brindan ese sostén de confianza, sino más bien a veces todo lo contrario, o a veces de una manera ambivalente, este contexto no va a propiciar, o más bien va a obstaculizar, la autorrealización de ese sujeto, y esto va a potenciar la parte que yo decía también al comienzo, esta parte más mecánica o automática. Esto parece contradictorio, lo sé, pero lo voy a explicar en dos niveles o facetas. Recuerden la charla también sobre ser nadie, donde hablé la perspectiva, o desde, mejor dicho, la perspectiva espiritual. Tomado desde lo social, como lo empecé a explicar recién, dejamos de ser animales para hacer construcciones, para no usar en este caso la palabra máquina, que suena o se puede confundir con tecnología, sino más bien lo que quiero decir con esto es artificios culturales, productos de la cultura. Y tomado ahora sí desde lo espiritual, esto es recuperar nuestra naturaleza no animal, pero así aquella que nos vincula con el medio natural, con la creación, para no caer en máquinas. Acá sí me permito este término, porque el excesivo materialismo nos lleva hacia una tecnocracia totalmente escindida del ser, lo que podríamos llamar el alma, y no hablo de prescindir de un cuerpo orgánico, de lo biológico, sino de ese más allá que justamente nos define humanos, por pensar ese más allá que no podemos comprender, pero sí de alguna manera intuir. Si suena muy complicado, si no se llega a entender, dudas, preguntas, no tengan miedo. Bueno, volviendo al primer punto, si bien se nos modela a partir de entidades naturales, a diferencia de otros artificios, nosotros podemos autoconstruirnos y autodiseñarnos hasta cierto punto. Ya sabemos que no hay una libertad absoluta, sin límites, de vuelta. Venimos a un mundo donde tenemos una libertad bastante situada, ya desde esto que decía, que no elegimos ni siquiera cómo llamarnos, pero con esa poca libertad que tenemos, vamos esculpiendo nuestro cerebro. Podemos llegar a convertirnos en lo que nos propusimos, no solo por nuestros genes, sino también por influencia de lo social y por nuestras propias decisiones. Sartre decía que cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y Freud utilizó el concepto de series complementarias para referirse a los factores genéticos, las experiencias tempranas. Esto es lo que nos va a dar nuestra disposición integrada, o, en otros términos, nuestra psiquis, para hacer frente a los factores externos
que van a ser los desencadenantes, y esto va a desembocar como efecto en lo que vemos como conducta o comportamiento. Entonces, fíjense que es la interrelación de todas ellas donde interviene lo dado, lo adquirido, lo innato, más lo social, más lo psíquico, y es la conjunción de las tres cosas. Faltaría acá, donde Freud se quedó, hasta donde él llegó, solo la pata espiritual, que es esta que yo le agrego, que es, como decía, donde Freud no se animó a meterse y le dejó el terreno a su discípulo con el que se peleó, a Jung. Por eso siempre hablo de un enfoque biopsicosocial y espiritual, que es el que pretendo. Bien, entonces, ya podemos ir diciendo que la naturaleza humana es totalmente antinatural desde el punto de vista psicológico, porque justamente lo que nos diferencia de los demás animales. Y en este sentido es donde podemos decir que el sujeto humano no es uno con la naturaleza, porque no podemos hacer de ese mundo leyes naturales inmutables, o de ese sujeto leyes naturales inmutables. La naturaleza humana es en parte artificial, y esto, por ende, es decir, es como si dijéramos variable, superando el dualismo naturaleza-educación y también el dualismo cuerpo-alma, que tampoco son compatibles con la psicología en su rigor científico. Vuelvo a recalcar que somos tanto resultado del medio ambiente como de nuestros actos y de nuestros genes. Pensar que somos solamente productos de la herencia es incluso una denigración de la biología, cuando se vuelve biologicismo. Y sabemos que los ismos en general no nos llevan precisamente a lugares de apertura. Este tipo de argumentos es el que encontrábamos en figuras como la del antropólogo Herbert Spencer, este sujeto considerado el padre del darwinismo social. ¿Qué vendría a ser esto? Bueno, esto sería llevar los conceptos biológicos de la selección natural y la supervivencia del más apto, lo que había traído Darwin, a la sociología, a la economía y a la política. En otros términos, que los más fuertes van a aumentar su riqueza y poder a costa de los más débiles. Esto también encontró eco en figuras como Nietzsche, cuando hablaba de la moral de nobles, de la que a su vez se hizo eco el nazismo para fundamentar su teoría racial o su sociobiología, con paralelismos también en el dogma del criminal nato. Esto, ¿se acuerdan cuando se hablaba de las conformaciones de los diferentes cerebros? Y se determinaba que por una determinada conformación esto era el cerebro de un criminal, por ejemplo. Así como la interpretación racista de las diferencias de los coeficientes intelectuales, cuando también se pensaba que, por ejemplo, la raza negra era intelectualmente inferior. Entonces, lo único que podemos llegar a rescatar de el biologicismo es que nacemos animales, pero devenimos múltiples. Yo haría un punto ahí justamente en que nacemos animales y no podemos rescatar nada más. Devenimos múltiples. ¿Nos separan herencias genéticas? Sí, por supuesto, pero la posición social
depende más, como estábamos viendo, de una serie de factores complejos combinados que de los genes. Pensar que la personalidad viene determinada, se diluye este argumento muy fácilmente cuando pensamos, por ejemplo, en gemelos idénticos que han seguido caminos totalmente diferentes. La eusocialidad es el nivel más alto de organización que podemos encontrar en algunos animales invertebrados como las abejas o las hormigas. Y este comportamiento es rígido, acá sí, o está genéticamente programado, ahí sí es invariable. En cambio, en los mamíferos y en las aves, el comportamiento es plástico y es adaptativo. ¿Por qué? Porque tienen un cerebro con neuronas capaces de reconectarse. En los seres humanos, esta capacidad se puede dar por el desarrollo personal del sujeto y no dependiendo exclusivamente del ambiente. Por eso, al hablar de humanos, hablamos de animales autoconstruidos, que son al mismo tiempo constructores y destructores de sus raíces y de su evolución. Cuando yo decía esto de EU es igual, o sea, una sociedad igualitaria, pero en un sentido, cuando hablaba esto de las abejas y las hormigas, pero en un sentido totalitario, o sea, es rígido, invariable. Bueno, me quedé intrigado con Facebook porque no sé si supuestamente está todo bien, pero no me están llegando comentarios y eso me inquieta porque quiero que esto se haga interactivo, así que voy a chequear un ratito. La idea es que se animen a participar y que no hable, que esto no sea un monólogo. Bien, sí, aparentemente está todo bien. Bien, bueno. Por Instagram lo mismo, obviamente también pueden preguntar, comentar, lo que quieran. El viejo dilema, si bueno o malo se nace o se hace, con todo esto que venimos argumentando, se responde solo. Es una combinación de múltiples factores. Lo que antes eran instituciones aparentemente sólidas e inquebrantables, como podíamos hablar del trabajo, la familia, el matrimonio o la escuela, esto lo vimos también en la charla de, si mal no recuerdo, de procrastinación o de Edipo en decadencia, han empezado a cuestionarse a la par de estos tiempos líquidos y fluidos, como veíamos justamente con el ejemplo de modernidad líquida. Bueno, en esas charlas yo decía que lo mutable es la manera, lo que permanece invariante es el significante. Es decir, el Edipo sigue siendo vigente como significante pese a que la conformación de la familia, por supuesto que ha cambiado totalmente. Ya no hablamos de esta triangulación típica mamá, papá, hijo o hija, sino que ahora, bueno, han aparecido múltiples conformaciones familiares. Pero eso no quiere decir que haya perdido validez. Y con esto, hola Ana María, ¿cómo estás? Con esto lo que quiero decir es que no es que el matrimonio esté en vías de extinción, la gran diferencia, el matrimonio entre todas las otras cosas, ¿no? La gran diferencia es que ahora se puede hablar de las condiciones, cómo cada uno quiere ese matrimonio y que éste pueda ser revisado, que esas condiciones puedan ser revisadas, revocadas o renovadas. Lo que antes era una ley general a través de la presunción
de una monogamia universal e indiscutible. Este es el gran punto. Y justamente en ese aspecto tenemos un excelente caso de debate sobre lo animal y lo humano. En el reino animal, salvo contadas excepciones, prima la poligamia, por obvias razones de subsistencia. En tanto, en el reino humano, la monogamia ha sido un artificio social, una construcción que ahora está siendo cuestionada. Ana María, estoy en Facebook también, pero no puedo chatear desde allá. Hola. Bueno, no sé qué será. Qué pena, pero bueno, en ese caso sí, para eso tenemos también la vía de Instagram. Lo mismo, esto mismo que acabo de decir, aplica a las formas de gobierno que han ido cambiando, a los tipos de familia que han ido cambiando, a qué es ser un hombre y qué es ser una mujer, que ha ido cambiando. Hola Cari, ¿cómo va? Al trabajo, que ni hablar, cómo ha ido cambiando, a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier radicalismo que justifique este tipo de recortes como el biologicismo solo van a servir para justificar atropellos desigualitarios o el poder utilizado para dominar, como el colonialismo o como el racismo. Acá Cari me dice lo mismo, estaba en Facebook pero no se puede comentar. Che, qué raro eso. A ver, voy a probar tirarme un automensaje. A ver si me sale. Bueno, ahí yo me autoescribí y me salió el mensajito. Prueben ahora, a ver si pueden. Bien. Vuelvo al punto. Una cosa es que integremos, como es siempre lo que propongo, integrar y no excluir. Una cosa es que integremos la dimensión biológica porque no dejamos, por lo menos hasta ahora, de ser organismos luchando por sobrevivir, pero otra es reducir todo a una explicación biológica. De hecho, hoy pienso que vivimos una dictadura de la imagen, un exceso de este biologicismo vuelto, si quieren, narcisismo o hedonismo o hipermaterialismo, como lo queramos llamar. Hay como un culto a la imagen y al cuerpo, sobre todo asociando la belleza a la juventud y a la delgadez. Y cualquier reduccionismo cercena la diversidad, la multiplicidad y el dinamismo que vemos en los seres capaces de producir cultura. Y siempre va a ser un atajo fácil para justificar las injusticias del mundo. Es muy simplista siempre culpar al extranjero, por ejemplo, y juzgarlo peligroso y amenazante, a ese otro que vemos como diferente y que nos da miedo, que tratar de adentrarnos en la complejidad de lo múltiple. En este sentido es fundamental que entendamos que nada de lo social puede tomar un curso natural, sea cual sea, porque todo lo social es, al menos en parte, un artificio. Entonces tenemos que estar muy atentos cuando escuchamos esos discursos grandilocuentes, donde se habla de destinos para un pueblo, nación o raza, como si fueran llamamientos proféticos. Y de esto la historia habla mucho más de lo que yo pueda decir. La historia tiende a repetirse si
no abrimos los ojos. Ahora, cuando hablamos de volver a conectar con la naturaleza, esto lo podemos pensar también como un constructo o desde el lado espiritual como una necesidad, hoy diría, más imperiosa que nunca. Si creemos en la idea de que todo está de alguna manera conectado, no podemos concebirnos aislados de la naturaleza. Por más artificios culturales que seamos, o aun cuando nos creamos superiores o distinta o distintos a ella por esta capacidad que tenemos de autopensarnos. En este punto, un gran quiebre de paradigma pienso que va a suceder cuando descubramos que no estamos solos en el universo, que hay otros seres igualmente o más, calculo que bastante más, pensantes que nosotros, y que de alguna manera han evolucionado hacia otros estados de conciencia superiores en armonía con su ambiente. De hecho, en este sentido, hay científicos que han hecho una clasificación de razas donde las razas más evolucionadas supuestamente logran una comunión con su medio y no aprovecharse de los recursos de su medio. O sea, todavía nosotros en ese sentido estaríamos en pañales porque no hemos ni siquiera llegado a una integración con los recursos de nuestra propia casa, que es nuestro planeta. Desde lo más llano, de hecho, todos hemos comprobado que la conexión con la naturaleza aporta bienestar en muchas áreas de nuestra vida. No es casual que en estados meditativos se dé esta sensación de conectividad con todo y con todos, porque el focalizar la conciencia en el aquí y en el ahora, desde nuestra propia respiración, que es lo más esencial que tenemos, nos relaciona con el fluir del universo, que es también un flujo constante de energía donde no interviene el juicio. Esto que yo decía al comienzo, esa lógica binaria de blanco-negro, me gusta, no me gusta, bien o mal. Esta es la cuestión. Cari, eso se da porque nos vemos como individuos separados de nuestro medio y no parte. Exactamente. Exactamente. Y justamente esto que yo acabo de decir, corrernos de esa lógica, nos entrena para volvernos contemplativos de la existencia, de tomar distancia de nuestras creaciones mentales, de nuestras creaciones emocionales y solamente ser, fluir. Esto es, en otras palabras, lo que propone la filosofía mindfulness, que quiere decir, la traducción es justamente atención o conciencia plena. Pero además, esta idea de conectividad nos remite inevitablemente a reconsiderar nuestro lugar en el mundo, y diría más allá, en el universo, ya que la intervención humana lo que ha hecho es alterar de una manera catastrófica el ambiente. Nos hemos vuelto tecnológicos y no ecológicos. Y la multiplicidad también tiene que ver con la defensa de la biodiversidad. Entonces tenemos que encontrar ese finito equilibrio entre el desarrollo tecnológico
pero sin que sea a costa de destruir nuestra casa, que es nuestro planeta, que espiritualmente se lo concibe como un ser vivo, igual que el universo. El universo, el espacio, no está vacío y el planeta no es una piedra tirada en el medio de la nada. Y por supuesto también, haciendo una analogía con esto de nuestra propia casa también es nuestro organismo, nuestro cuerpo. Si no hacemos esto, vamos a estar sacrificando nuestra alma para volvernos meramente un número dentro de una programación mecánica, cuantificada, planificada y ejecutada para una sociedad absolutamente controlada y predecible. Esto que decía, por ejemplo, de las hormigas o las abejas. El único detalle ahí es que estaríamos dejando de ser humanos, porque lo que nos hace humanos son justamente las emociones, la capacidad de autopensarnos, la capacidad de crear. Todo esto nos hace únicos y por eso también nos hace irrepetibles, complejos e impredecibles. Es tolerar la incertidumbre, justamente el no control. Y que es al mismo tiempo de lo que más nos aterra, lo lindo y lo complejo de ser humanos. Cari, porque hemos sido generación tras generación entrenados para competir, sí señora, y no para cooperar. Por lo tanto, en esa competencia feroz destruimos en lugar de construir. Totalmente. No solo destruimos el medio, sino que nos destruimos entre nosotros, porque donde hay competencia, sos vos o soy yo. Entonces, si para un trabajo sos vos o soy yo, y por supuesto te corro del medio. Si para sobrevivir sos vos o soy yo, te corro del medio. Esto es lo que, como nos venimos manejando, por eso tanto egoísmo, por eso tanto desamor, por eso tanta indiferencia, por eso esta filosofía del sálvese quien pueda. Hola María otra vez. Cari, y por esto tan importante en estos tiempos deconstruirnos. Sí, totalmente, deconstruirnos para empezar a construir otra cosa. Esto también se dice mucho y por supuesto que es súper difícil. Es más fácil seguir siendo, como yo decía al comienzo, seguir el rebaño y seguir siendo obediente, no pensar y simplemente acatar. Lo otro nos pone en una situación incómoda, por supuesto. Nos tenemos que confrontar con nuestras partes más oscuras totalmente. Nos perderemos quizá mucha gente en el camino, porque siempre es más fácil cosechar seguidores desde un lugar falso, desde un lugar hipócrita, rodearse de gente de esa misma resonancia, a que por ahí nos queden contados con una mano personas con las que sí podamos tener vínculos genuinos, auténticos, donde nos podamos decir muchas veces cosas no tan cómodas, no tan agradables y no siempre poniendo caritas lo que yo llamo las caritas de alfajor. La verdad molesta, exacto, Cari, totalmente, y es más fácil no pensar, tal cual. Pero yo siempre son posiciones frente a la vida, son actitudes existenciales que nos definen, donde uno toma una posición. Siempre va a ser mucho más molesto para uno y para los demás hacerse cargo. Hacerse cargo implica tomar decisiones que muchas veces son incómodas,
implica no caerle bien a todo el mundo, lo cual a mucha gente también le resulta incómodo. Igual acá abro paréntesis, por más que uno se empeñe en ser querido y amado y reconocido por todo el mundo, esto es imposible. O sea, por más caritas de alfajor que nos volvamos, siempre va a haber gente a la que no le vamos a caer bien. Entonces, ahí el argumento se cae solito. Mejor ser uno mismo, si total no le voy a caer bien a todos. Entonces, entre no ser uno mismo y que de todas maneras no le caigamos bien a todos, mejor ser uno mismo y de la misma manera no le caeré bien a todos. Pero en un caso, me hago protagonista de mi propia historia. Me conozco mi deseo y voy y lucho por eso. Y el sentido, quizá de toda mi existencia, es haber luchado por eso y haber sido fiel a mí mismo. Eso es lo más importante. Podrán salir cosas, no podrán salir, pero lo intentamos. Lo otro es vivir la vida de alguien más y nunca haber conectado con quien uno es. Este es el tema. Qué lástima lo de Facebook, pero bueno, seguimos por acá por Instagram. Yo pongo caritas de durazno. Bueno, me encantaría saber cómo es la carita de durazno. Después te pediría una foto, Cari. El durazno no le estás haciendo justicia, porque el durazno, por lo menos a mí, me parece riquísimo. Ya entendí. Bueno, vengo lento hoy. Pero eso justamente habla de ser auténtico, no de la otra, la carita de alfajor. Tampoco hay que vivir con carita de durazno, porque se nos hacen arrugas. Pero bueno, prefiero igual la carita de durazno mientras sea auténtica que la carita de alfajor permanente que no sabe qué esconde. Bien, para ir concluyendo, el ser humano se reproduce por vía espiritual, porque tenemos todos nuestros impulsos representados. Necesitamos el apoyo de la cultura como significante para sobrevivir. Esto va a afectar al cuerpo biológico y nos da placer o displacer. El animal es puramente biológico, no se siente avergonzado, no se siente culpable, no reprime. La palabra es la que hace que nuestro cuerpo se nos represente con su placer y con su displacer. La genitalidad, bien digo, está dominada por esta representación. La diferencia entre supervivencia y sexualidad es que la supervivencia no necesita de representación, en cambio la sexualidad sí. En el humano, la satisfacción sucede con un objeto abstracto. Cuando hablamos de hecho del amor, estamos hablando de una abstracción. Uno se puede satisfacer hasta con el recuerdo del objeto y no necesariamente con la presencia del objeto. Tenemos ratones. El yo se va a formar por la capacidad, como decía al comienzo, de libidinizarnos a nosotros mismos, lo que Freud llamó, en otras palabras, autoerotismo. Esta es la desviación respecto a los animales. Por eso decimos que la sexualidad humana de por sí está desviada, de por sí es aberrante. Recuerden que este cachorrito humano solo con el alimento se muere, necesita de esa investidura de objeto que llamamos energía libidinal para poder sobrevivir. Ahora, ¿qué le tiene que pasar a ese autoerotismo para convertirse en narcisismo? Bueno, mirarse a sí mismo como una totalidad querible.
vaya laburito este, se va a identificar gracias a que la madre o quien cumpla esa función lo vea como una unidad. Y fíjense acá como de vuelta integramos la cuestión de llegar a la unidad, al holos, al todo. Con la mirada de la madre como un espejo, se ve como lo ve la madre. Si no lo ve como unidad, puede esto terminar en una esquizofrenia o un autismo. Se siente despedazado. Hay madres psicóticas que por supuesto no lo unifican o lo van a hacer bajo la forma del odio. Autoerotismo y narcisismo primario vienen a ser lo mismo. El narcisismo secundario va a ser la capacidad de dejarse libidinizar por alguien, constituir su narcisismo a partir del vínculo con los demás. Se va a tratar o va a tratar libidinalmente a sí mismo como fue tratado. Entonces, si me odiaron, me voy a odiar y voy a odiar. Y al nacer, ese chico o chica se considera todopoderoso, omnipotente. La madre lo tuvo que haber idealizado para que ese chico se críe bien. No va a ver ni sus defectos ni sus problemas. Entonces, la madre tiene que tomar al hijo como un completo, objeto erótico, pero ella misma le tiene que empezar a decir: seguís siendo ideal si cumplís determinadas expectativas. Esto es, cuando le decimos no comas tanto, no llores tanto, etcétera, etcétera. Y acá son ambos, el padre y la madre, o, insisto, quien cumpla esa función. Primero se va a dar esta omnipotencia y después esta desidealización, es decir, en vez de ser perfecto, tiene que tener como una suerte de contrato, o sea, sos bárbaro o va a estar todo bien mientras seas obediente o cumplas determinadas condiciones. Esto sería lo que en otras palabras llamamos el ideal del yo. Las condiciones para quererte. ¿Cómo deberías ser para quererte? El super yo se va a constituir como el primer ataque a esa omnipotencia en un ser humano. Entonces, ese cachorro va a tener que elaborar la frustración desde tempranito, ya desde tener prohibido el incesto, desde no poder acostarse con la mamá o con el papá. Entonces, enseñarle a no ser una maravilla es hacerle ver la diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo. Hacerle entender que nunca podrá ser ideal, que nunca se va a poder alcanzar. En otras palabras, esto significa la internalización de las reglas sociales de convivencia. Y la castración tiene que ver justamente con derrumbar ese yo ideal, castrar esa imagen omnipotente de sí mismo. La omnipotencia tiene que ver con el deseo de querer ser hombre y mujer a la vez. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del mito de Platón sobre el origen de las almas gemelas? Bueno, esa cría humana descubre la caída de la omnipotencia con la experiencia de ver la anatomía. Y acá es donde enlazamos la biología con la parte social y psicológica. La diferencia de los sexos es el ataque a la omnipotencia. Y el falo como esta premisa universal del pene para justamente quebrar
la omnipotencia. Esto, acuérdense, quiere decir que hay que asumir que no tenés algo que supuestamente tendrías que tener. Los animales, en cambio, no tienen esta premisa de completud, no sienten esto, no se neurotizan con esto. Siguiendo justamente con esto de la completud, lo que hablaba del mito, de esta ilusión de reencontrarse con esa mitad perdida, el origen que atribuye a Platón con esto al origen de los sexos. Bueno, este es el tremendo trabajo de significación que tenemos que hacer como humanos. Entonces, acordémonos que somos una unidad inseparable que tenemos que encontrar, y acá es donde viene el punto, que tenemos que reencontrar en nuestro interior y no allá afuera. Por más que nos encanten estas historias de los dramas y las novelas y el hilo rojo y el alma gemela y etcétera, etcétera, lamento derrumbar el mito, pero todo eso no está allá afuera, no hay un príncipe o una doncella esperándonos acá o en otra galaxia, sino que eso está en nuestro interior. Por eso es lo difícil, porque nadie quiere trabajar para encontrar eso en su interior, y es mucho más fácil creer que hay un alma que nos está esperando en algún lado y que mágicamente en algún momento la vamos a traer o se va a manifestar. Bueno, si yo me quisiera hacer millonario, les estaría diciendo que todo eso es verdad y existe, y que bueno, y tendría la fórmula mágica para encontrarla, pero vuelvo al punto, no estaría siendo congruente con lo que les dije hace un ratito. Mi idea es que ustedes piensen por sí mismos, desarrollen el discernimiento y un trabajo serio de autoconocimiento y de desarrollo personal y espiritual, y no la pavada. Bien. Bueno, decía que este es el tremendo trabajo que tenemos que hacer. Cari, afuera no hay nadie y no hay nada, tal cual. Bueno, que de hecho esto también lo podemos tomar desde la perspectiva espiritual seria y profunda, en el sentido que en realidad todo lo que está afuera viene a ser un reflejo de nosotros mismos. Entonces, el cambio es interno. Si me quedo esperando que el otro cambie, el mundo cambie, las circunstancias cambien, de golpe ya no va a venir ningún Salvador, ningún Mesías, somos nosotros los que tenemos que dar ese paso. Esta es la cuestión, no quedarnos esperando nada ni a nadie. Incluso Jesús lo dijo, ustedes, si yo he hecho esto, ustedes también pueden, y incluso más. Bueno, de vuelta. Es más, esto que yo decía de el trabajo que tenemos que hacer de significación, de encontrar adentro y no afuera, coincide también con la visión triádica de muchas religiones. Pensémoslo así: el cuerpo, el área o la dimensión biológica; lo psicológico, el área del alma; lo social, esto sí quedaría por fuera porque es lo externo; y lo espiritual. O sea, que somos la conjunción de tres dimensiones dispuestas en un lugar y en un tiempo, en un contexto. A través de la dimensión corporal, es
que podemos manifestarnos, representarnos y expresarnos. El cuerpo va a ser esa instancia que sucede entre el yo y el mundo. Vendría a ser nuestro vehículo o nuestro ropaje material. La dimensión psicológica nos va a hablar de nuestro mundo interior, especialmente el mundo de nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestras percepciones más profundas. Desde este lugar nos acercamos a la dimensión que Lacan llamaría de lo real. Esto es, por ejemplo, el terreno de la muerte y del más allá, pero sin poder alcanzarla nunca, por lo menos desde esta psicología inferior. Para eso tenemos que trascender a la dimensión espiritual, que es la que sí nos va a permitir trascender nuestra naturaleza animal y por lo menos atisbar apenitas como una suerte de mirada de reojo, como un acercamiento, como mirar a través de una cerradura a esa dimensión de lo real, llegando a esa conexión por pequeños momentos de integración que para que se vuelvan más intensos van a requerir mucho entrenamiento, pero así todo nunca llegando a ser absolutos, porque esto implicaría la transformación de la dimensión corporal y de la dimensión psicológica en dimensiones espirituales. En otras palabras, la materia se volvería luz y ya no estaríamos acá, dejaríamos de estar encarnados. Esto sería ya en otro plano de realidad, no en este. También, por ahí dicho de una manera más fácil, nuestra vibración sería mucho más alta, que no tendría sentido seguir acá, pero aparte no estaríamos en resonancia con este plano, con lo cual inevitablemente tendríamos que trascender hacia otro. Cari, somos nosotros los responsables de nuestro propio destino. Sí, también asumiendo las limitaciones, porque hay circunstancias que no podemos controlar. Entonces decir, bueno, hasta dónde sí me tengo que hacer cargo y hasta dónde no. Con esto voy a, no puedo, por ejemplo, cambiar al otro. Esto es básico y tengo que aprender a respetar el karma del otro, las decisiones del otro, el destino del otro. El espíritu es el núcleo, es la dimensión más profunda del ser. Es el punto de anclaje con lo trascendente, con ese más allá de la muerte. Entonces es importante que no confundamos la dimensión espiritual con la religiosa. No es lo mismo. A veces la religión puede ser un camino para que pueda abrirse el espíritu, pero solo como medio, porque si fuera como fin encontraría un límite en el dogma, que, volviendo a lo que hablábamos antes, es otra forma de reduccionismo, de simplificación. Y el ser humano tiende siempre, desde esta lógica binaria, a reducirse creyendo que es su cuerpo, sus ideas, sus sentimientos o sus máscaras o sus roles. En fin, si entendemos al ser humano de vuelta como unidad, como un todo integrado, y siendo la dimensión espiritual aquella a la que tenemos que alcanzar, esto no invalida la importancia de las demás, pero sí reconociendo una jerarquía y poniendo todas esas, el cuerpo, la psiquis, bueno, obviamente no voy a incluir lo social, al servicio de la espiritualidad y no al revés, viviendo una dimensión espiritual
totalmente dormida y pensando que solo somos ese reduccionismo biológico o a lo sumo social y psicológico. Si nos quedamos ahí, algo va a faltar. A ver, siempre algo va a faltar, pero quien suponga que la autorrealización se acaba o culmina sin vida espiritual, se va a ver frustrado al darse cuenta que, teniendo o habiendo logrado casi todo lo que este mundo nos quiere hacer creer que podemos lograr y tener, nos vamos a seguir sintiendo con una gran falta, con un gran vacío existencial. Este es el tema. El vacío existencial no se puede llenar con millones en la cuenta o con cosas, ni siquiera con logros profesionales, logros emocionales o logros corporales. Llega un momento donde, como en todo, tenemos que dar un pasito más, y esto es la apertura hacia ese gran desconocido que es el más allá. ¿Estamos? Bueno, lamento lo de Facebook, no sé qué pasó. Yo probé, por lo menos a mí, yo me pude escribir un hola, pero bueno, no suele suceder, pero por lo menos pudimos hablar por Instagram. Bueno, como siempre digo, anímense a, esto no acaba acá, si bien obviamente la interacción en vivo es mucho más rica, pero dejen cualquier cosa, si es que este video lo ven después, o no importa si llegan después las preguntas, los comentarios, las propuestas de temas, lo que sea, porque yo después lo tomo y ya puede ser disparador para otro tema, para otra charla, o lo contesto. A ver, Cari, para mí todo, absolutamente todo lo que experimentamos es una necesidad del alma de manifestarse, expresarse, aprender. Sí, totalmente. Para eso estamos. Ese es el gran punto a descubrir, ¿no? Que es el encontrarle un sentido a todo este gran sinsentido que parece. Y acá tampoco, no es la idea convencer de nada o direccionar para algún tipo de creencia, mucho menos religiosa, pero sí para justamente que abramos la cabeza, el debate hacia eso, decir, bueno, la cosa se agota en esta cuestión efímera, decir, bueno, es meramente un tránsito donde pareciera todo tan caótico y azaroso y accidental, y ahí se acabó la cosa, o podemos ir pesquisando hilitos, como ir atando cabos, hilitos de sentido que nos dan a pensar, después como lo queramos llamar. Algunos le dirán Dios, otros le dirán energía, otros le dirán inteligencia, bueno, como sea. Pero como para empezar a pensar que algo puede llegar a ver y que tenemos que ir descubriéndolo. María, gracias, muy linda la charla. Bueno, muchas gracias, me alegro que te haya gustado. Gracias, Cari. Bueno, nada, esto es lo que me gusta, que justamente que podamos pensar desde distintas ópticas, perspectivas, sin casarnos con ninguna, porque de vuelta tendría mucha más fama y fortuna si les dijera, bueno, yo tengo las respuestas, canalizo a no sé quién
y acá están todas las respuestas que ustedes quieren escuchar. Pero por ahí lamento defraudar, no tengo ninguna respuesta y mi idea, aunque las tuviera, serían respuestas mías. No, de vuelta, aplicando lo que acabo de decir, no se puede generalizar. Entonces, sean ustedes quienes hagan el trabajo, su propio trabajo, y lleguen a sus respuestas. Esta es la idea. Estaría bueno para la próxima tocar el tema de la muerte con un poquito más de profundidad. Bueno, ya lo hemos tocado, Cari, anteriormente, pero siempre se le puede dar una vuelta de tuerca. Así que dale, lo tomo, porque se lo puede tocar desde 1000 aristas ese tema. Así que bueno, la semana que viene vamos a estar con grandes mitos. Vamos a estar con el mito de Sísifo a pedido de Carla, que hoy extrañamente no la vi, pero bueno, capaz que no pudo mandar comentario. Y como dije, anímense a proponer, así como acaba de hacer Cari, a proponer temas, contar casos si se animan, experiencias, bueno, nada, lo que quieran. Para eso está justamente este espacio. Esto es todos los lunes a las 19 por Facebook e Instagram. Después se sube a YouTube en la página. Así que nada, todo por hoy. Muchísimas gracias por estar, por seguirme, por sobre todo la participación y por ayudarme a crecer, a pensar, a aprender, porque esto es un ida y vuelta y lo hacemos juntos. Gracias y será hasta la semana que viene. Chau, chau.